Hola mis hermanos y hermanas, bienvenidos a la lección de hoy que estudiaremos la sección 93 de Doctrinas y Convenios. Soy Lolo, como bien sabéis, y si no lo sabéis ya lo digo, y voy a ser vuestro anfitrión en el estudio que vamos a iniciar. El tema principal de la lección de hoy es recibir de su plenitud. Y el himno que he escogido y que seguramente todos coincidiréis es ¿qué es la verdad? Bien. A partir de ahora, básicamente las lecciones que vamos a dar van a hablar o se van a centrar en cierta forma en el templo. Quiero ya decir, no lo digo ya desde el principio. Pero comencemos la lección. En relación a la revelación de Doctrinas y Convenios 93, el Señor explicó: os digo estas palabras para que comprendáis y sepáis cómo adorar y sepáis qué adoráis, para que vengáis al Padre en mi nombre y en el debido tiempo recibáis de su plenitud. El profeta José Smith enseñó: si los hombres no comprenden la naturaleza de Dios, no se comprenden a sí mismos. Esta lección se centra en los versículos del 1 al 20 en los que Jesucristo explicó el propósito de la revelación. Os digo estas palabras para que comprendáis y sepáis cómo adoráis y sepáis qué adoráis, para que vengáis al Padre en mi nombre y en el debido tiempo recibáis de su plenitud. Y no vamos a hablar solamente de los versículos 1 al 20, sino que vamos desde el principio está relacionado con esos versículos. En esta clase de hoy vamos a aprender, entre otras muchas cosas, que si abandonamos nuestros pecados, venimos a Cristo, invocamos su nombre, obedecemos su voz y guardamos sus mandamientos, entonces veremos su faz y sabremos que Él es. Sobre esto, el presidente Jeffrey R. Holland, del Quórum de los 12, dijo: en todo lo que Jesús vino a hacer y a decir, incluso su sufrimiento y sacrificio expiatorio, y en eso especialmente, Él nos estaba enseñando quién es y cómo es Dios nuestro Padre eterno, y cuán intensamente se dedica a sus hijos en toda época y en toda nación. Con palabras y con hechos, Jesús intentaba revelarnos y darnos a conocer la verdadera naturaleza de su Padre, nuestro Padre en los cielos. En parte hizo eso porque en aquel entonces, como ahora, todos debemos conocer a Dios más a fondo para amarle con más fuerza y obedecerle más completamente. Y continúa diciendo: al alimentar al hambriento, sanar al enfermo, reprender la hipocresía, suplicar por fe, Cristo nos demostraba cómo es el Padre, que es misericordioso y lleno de gracia, tardo en airearse, sufrido y lleno de bondad. Quiero traer a la memoria que en Juan 1:1 se hace referencia a Jesucristo como el Verbo. Nuestro actual presidente de la Iglesia, el elder Russell M. Nelson, explicó: en el griego del Nuevo Testamento, la palabra verbo era logos, que significaba palabra o expresión. Esa terminología puede parecernos extraña, pero es apropiada. Empleamos palabras para expresarnos, así que Jesús era el verbo o la expresión de su Padre para todo el mundo. Veamos ahora varios aspectos de Jesucristo y quién fue. Fue la luz y el redentor del mundo. Por medio de la luz de Cristo, Jesucristo da vida y luz a todas las cosas. Además, se le llama la luz del mundo, puesto que proporciona el ejemplo perfecto del modo en que todas las personas deben vivir. Jesucristo es el redentor del mundo porque, mediante su expiación, pagó el precio por los pecados de todo género humano e hizo posible la resurrección de todas las personas. Él fue el Espíritu de verdad. El título Espíritu de verdad nos ayuda a entender que Jesucristo no miente y que posee la plenitud de la verdad, como nos lo dicen en Enos 1:6 y Doctrinas y Convenios 93:26. Él revela la verdad al género humano, tal como lo podemos ver en Doctrinas y Convenios 76, versículos 7 al 8. Este título también se utiliza para referirse al Espíritu Santo, quien testifica de Jesucristo, tal como lo podemos leer en el Nuevo Testamento en Juan 15, versículo 26. Perdón. Él es el unigénito del Padre, lo cual bien sabe, o debíamos saberlo. Jesucristo es el ser más importante que ha de nacer en esta tierra. Dios es el Padre de los espíritus de todo género humano, pero Jesucristo es la única persona que ha nacido en el mundo como el literal Hijo de Dios en la carne. Puesto que Jesucristo nació de un Padre inmortal, tenía poder sobre la muerte. Juan 5:26. Dicho poder le permitió llevar a cabo la expiación y la resurrección
a favor de todo género humano. Perdón. No debemos olvidar que Jesucristo continuó de gracia en gracia hasta que recibió la plenitud de la gloria del Padre. La adoración perfecta es la emulación, honramos a quienes imitamos. Esto lo dijo el presidente Bruce R. McConkie. Lo que nos lleva al conocimiento de que debemos adorar al Padre Celestial siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Una de las maneras de conseguirlo es si guardamos los mandamientos. Podremos recibir la plenitud del Padre tal como lo ha recibido Jesucristo. Lorenzo Snow explicó cómo podemos ser más semejantes a nuestro Salvador. Él dijo, no esperen llegar a ser perfectos de inmediato. Si lo hacen, se desilusionarán. Sean mejores hoy de lo que fueron ayer y sean mejores mañana de lo que son hoy. No permitamos que las tentaciones que quizás nos vencen hoy parcialmente lo venzan tanto mañana. Así, pues, continúen siendo un poco mejores día tras día y no dejen que su vida se malgaste sin hacer el bien a otras personas, así como a nosotros mismos. José Smith también habló sobre ello. No es prudente que de una vez se nos imparta todo el conocimiento, sino más bien que debemos recibirlo poco a poco y entonces lo comprenderemos. Y también José Smith dijo, cuando suben una escalera tienen que empezar desde abajo y ascender peldaño por peldaño hasta llegar a la cima, y así es con los principios del Evangelio. Deben empezar por el primero y seguir adelante hasta aprender todos los principios de la exaltación. Pero no lo aprenderán sino hasta mucho después que hayan pasado por el velo. No todo se va a entender en este mundo. La obra de aprender acerca de nuestra salvación y exaltación será grande aún más allá de la tumba. La condescendencia de Jesucristo incluyó el que incluso él, un integrante de la Trinidad, pasara a través del velo a la vida terrenal, fuera semejante a nosotros y, en un principio, no estuviera consciente de su identidad divina como hijo unigénito de Dios el Padre. El presidente Lorenzo Snow explicó, cuando Jesús estaba en el pesebre, un niño indefenso, él no sabía que era el Hijo de Dios y que anteriormente había creado la tierra. Cuando se emitió el edicto de Herodes, él no sabía nada de ello, no tenía el poder para salvarse a sí mismo, y José y María tuvieron que llevarlo y huir a Egipto para preservarlo de los efectos de dicho edicto. Llegó a la edad adulta y durante su desarrollo le fue revelado quién era y con qué fin estaba en el mundo. La gloria y el poder que poseía antes de venir al mundo le fueron dados a conocer. Debido a que Jesucristo es el primogénito del Padre, se le constituyó heredero de todo lo que el Padre tiene, Hebreos 1:2. Sin embargo, él desea que todos los hijos del Padre Celestial tengan parte en esa herencia. Tenemos la oportunidad de ser coherederos con Cristo, Romanos 8:17, y de ser la iglesia del primogénito, Doctrinas y Convenios 93:22. Véase también Doctrinas y Convenios 76, los versículos del 51 al 54. De esa manera, también nosotros podemos recibir todo lo que el Padre tiene. Doctrinas y Convenios 77 y 55 y Doctrinas y Convenios 84, versículos 37 al 38. Piensen en aquellos que son los primogénitos de su familia, cómo se sienten al serlo y la responsabilidad que ello conlleva. Una cosa importante que nos habla la sección 93 de Doctrinas y Convenios es sobre criar a los hijos en la luz y la verdad. La primera presidencia dio el siguiente consejo. Hacemos un llamado a los padres para que dediquen sus mejores esfuerzos a la enseñanza y crianza de sus hijos con respecto a los principios del Evangelio, lo que nos mantendrá cerca de la Iglesia. El hogar es el fundamento de una vida recta y ningún otro medio puede ocupar su lugar ni cumplir sus funciones esenciales en el cumplimiento de las responsabilidades que Dios les ha dado. Aconsejamos a los padres y a los hijos dar una prioridad predominante a la oración familiar, a la noche de hogar para la familia, al estudio y a la instrucción del Evangelio y las actividades familiares sanas. Sin importar cuán apropiadas puedan ser otras exigencias o actividades, no se les debe permitir que desplacen los deberes divinamente asignados que son los padres y las familias para llevar a cabo en forma adecuada. Si hay algo importante a tener en cuenta en nuestras vidas es que debemos orar siempre y ser diligentes y atentos en el hogar, o aquel inicuo tendrá poder sobre nosotros. Eso es importante.
recordarlo. No creo que sea necesario explicar de qué Nico estamos hablando. Ah, ¿tú no sabes? Venga, que alguien se lo explique. Vamos. Otra cosa importante es que la desobediencia y las falsas tradiciones hacen que perdamos la luz y la verdad. No, si lo piensan bien y lo meditan, verán que es verdad. Las tradiciones son como las fotos en la película Coco. Si no las mantenemos es como olvidar a nuestros antepasados. Perdona, es en mi caso no recordar cuando mi difunto padre, cada 25 de diciembre se levantaba temprano para preparar el tradicional chocolate con chorros a su familia. Una tradición que a mí me hubiera gustado mantener, pero tras la muerte de mi padre, el 30 de enero de 1979, la tradición, por así decirlo, continuó. Seguimos manteniendo que el día de Navidad, el día 25, hacíamos chocolate con chorros. Sí, mantuvimos bastante esa tradición hasta que básicamente los hermanos, cada uno hicimos vida independiente. Sí, gracias a las tradiciones recordamos a Jesucristo. Sabemos gracias a ellas quién es y lo que hizo por nosotros. A su vez, nosotros recordamos su sacrificio y procuramos esforzarnos por ser merecedores de ello y perseveramos por poder volver a vivir con nuestro Padre Celestial. Hasta aquí es la lección de hoy. Yo os testifico que es verdad, que no podemos conocer al Padre si antes no conocemos al Hijo, porque tal como se nos dice en las Escrituras, el Padre, es decir, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo son uno. Y si queremos de verdad conocerles, nosotros también debemos ser uno. Yo no digo que vayamos a conseguir la perfección en este mundo. No digo que vayamos a conseguir la salvación o la exaltación. No sin antes pasar por el juicio. Eso es a lo que me refiero. Pero si cumplimos toda la guía que Jesucristo nos dio, si cumplimos cuanto se nos requiere y cuanto los profetas nos han recordado que debemos hacer, porque tal como hemos dicho en otras ocasiones, con los libros, creo en la lección anterior, los libros apócrifos, sí, ha habido muchas cosas que antes que se dieron a conocer, pero que hoy no ha llegado al día. Menos mal que tenemos el libro del Mormón y Doctrinas y Convenios que nos ayuda a recordar lo que se perdió y nos lo da a conocer y así, de esa forma, podemos lograr la exaltación en la vida eterna. Mis hermanos y hermanas, las tradiciones sanas son buenas, las tradiciones familiares son buenas. Una de las mejores tradiciones que hay aquí en España y creo que en el resto del mundo católico, perdón, en el resto del mundo cristiano, no es por Navidades que se junten las familias para celebrar el nacimiento de Jesús. Es una buena tradición. Continuemos esas tradiciones. Continuemos juntando a las familias con amor. Olvidemos rencillas, porque no puede haber rencillas dentro de la iglesia. No puede haber enemistad. No puede haber. Durante varias lecciones y varias clases, y seguramente en el futuro también seguiremos así, hemos hablado del pecado, del perdón, quiero decir, del perdón y del arrepentimiento. Y continuaremos hablando del perdón y del arrepentimiento. Porque una vez alguien dijo, yo siempre, al acostarme en mi oración, pido perdón por mis pecados o por mis posibles pecados y que me hagan saber esos pecados para ser digno de un buen arrepentimiento. Y cuando se levantaba, hacía lo mismo. Pedía perdón
por aquello por lo cual debía arrepentirse y pedía saber cuáles eran esas cosas para no volver a cometerlas en el nuevo día y hacer un arrepentimiento sincero. Perdonar es olvidar. Nuestro Padre Celestial, cuando perdona, olvida. Pero hay aquel que al ser perdonado, al decir que ha perdonado, no es así, y sobre él vuelven las cargas más uno. Me refiero a las que tenía más las nuevas. Hermanos, seamos dignos de entrar al templo, pero honradamente y con sinceridad. De verdad, quiero veros a todos vosotros que me veis logrando la salvación y la vida eterna y viviendo junto a nuestro Padre Celestial. Este es mi testimonio y lección, la cual os dejo en el nombre de Jesucristo. Amén.